Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para otra aventura, otra historia, otro drama, quizás. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos les va a resonar y a otros, tal vez, les haga pensar un poquito. Vamos a hablar de esa sensación de que todo, absolutamente todo, sale mal. De esa especie de espiral descendente donde parece que la mala suerte nos sigue como sombra. Y no solo eso, vamos a intentar desmenuzar esa idea de si realmente somos los causantes de nuestra propia desgracia. ¿Es el destino, son las circunstancias, o somos nosotros los que, sin darnos cuenta, vamos sembrando las semillas de nuestro propio infortunio? Tema denso. Pero prometo hacerlo ligero, entretenido y, sobre todo, útil. Así que si están listos para un análisis a fondo de esos momentos en que parece que todo se derrumba, quédense conmigo. Y ya que están aquí, aprovecho para pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los temas que compartimos por aquí. Además, si les gusta el vídeo, déjenme un like, que me hace súper feliz y me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este torbellino de emociones y reflexiones. Bien, comencemos por el principio. Todos hemos pasado por momentos de esos, ¿verdad? Esos días o incluso semanas en los que parece que Murphy, con toda su ley, se ha instalado en nuestras vidas. Se te cae el café en la camisa justo antes de una reunión importante, el coche decide que no va a arrancar justo cuando más prisa tienes, y por si fuera poco, el ordenador decide congelarse en el momento más inoportuno. Y no hablemos de las relaciones, las relaciones. Parece que de repente todo el mundo te saca de quicio, los malentendidos florecen como margaritas en primavera, y las discusiones, bueno, digamos que la paz y la armonía brillan por su ausencia. En estos momentos, es súper fácil caer en esa sensación de víctima. Pensamos, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Acaso soy el imán de todos los problemas? Y ahí, amigos míos, es donde empieza a surgir esa idea de que quizás, solo quizás, seamos un poco responsables de lo que nos pasa. No estoy diciendo que todo sea culpa nuestra, ni mucho menos. La vida es una mezcla de azar, decisiones y circunstancias externas. Pero sí es cierto que a veces, sin darnos cuenta, actuamos de formas que nos llevan directamente al precipicio. Piénsenlo un momento. ¿Cuántas veces hemos postergado una tarea importante hasta el último minuto, sabiendo que esto nos generaría estrés y problemas? ¿Cuántas veces hemos dejado que pequeños malentendidos escalen hasta convertirse en discusiones monumentales, simplemente por no querer ceder un poco o por no comunicarnos de forma asertiva? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a relaciones tóxicas o a situaciones que nos hacen infelices, por miedo a lo desconocido o por esa falsa creencia de que más vale malo conocido que bueno por conocer? Son ejemplos que, aunque parezcan pequeños, pueden tener un impacto enorme en nuestro bienestar y en nuestra sensación general de felicidad o infelicidad. Y es que a veces actuamos como si fuéramos el personaje de nuestra propia novela dramática, alimentando ese rol de víctima, y sin asumir la responsabilidad que nos corresponde en la creación de nuestra propia realidad. Es como si nos gustara un poco, de manera inconsciente, estar en el centro de la tormenta. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, las razones pueden ser variadas y complejas. A veces se trata de patrones de comportamiento que hemos aprendido desde la infancia, quizás observando a nuestros padres o figuras de autoridad reaccionar de cierta manera ante los problemas. En otras ocasiones, puede ser un mecanismo de defensa, una forma de evitar la responsabilidad y el miedo al cambio. Es más fácil culpar al destino o a las circunstancias que reconocer que quizás nosotros mismos somos quienes estamos boicoteando nuestra propia felicidad. Y ojo, no se trata de culpabilizarnos por todo lo que nos pasa. No se trata de machacarnos y autoflagelarnos. Se trata de tomar conciencia, de entender que tenemos un papel activo en nuestra propia historia y que, aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La diferencia, amigos míos, está en si nos convertimos en víctimas pasivas o en protagonistas activos de nuestra propia vida. Otro factor que influye muchísimo en esta dinámica de soy culpable de mi desdicha, es nuestra forma de pensar. Somos de esas personas que ven el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Tendemos a enfocarnos en lo negativo o a buscar el lado positivo de las cosas? Nuestra perspectiva, nuestra manera de interpretar el mundo,
tiene un impacto enorme en cómo nos sentimos y en cómo enfrentamos los desafíos que la vida nos presenta. Si siempre estamos esperando lo peor, si nos centramos en los problemas y no en las soluciones, si nos regodeamos en la autocompasión, es muy probable que terminemos creando un círculo vicioso de negatividad que nos arrastre hacia abajo. Es como si nos pusiéramos unas gafas oscuras que nos impiden ver la luz, incluso cuando está brillando justo delante de nuestros ojos. Y es que el poder de la mente es algo increíble, capaz de crear realidades que ni siquiera imaginamos. Así que ojo con esos pensamientos y con esa voz interior que a veces puede ser nuestra peor enemiga. Además, a menudo nos autosaboteamos a través de nuestras acciones. ¿Alguna vez han escuchado eso de pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo? Pues eso es lo que hacemos muchas veces. Por un lado, decimos que queremos algo, ya sea un trabajo, una relación, un estilo de vida diferente, pero por otro, inconscientemente actuamos de manera que nos impide alcanzarlo. Puede ser que, por ejemplo, digamos que queremos un nuevo trabajo, pero a la hora de buscar empleo, nos ponemos excusas, postergamos el envío de currículums, o nos autoconvencemos de que no somos lo suficientemente buenos. O quizás decimos que queremos una relación de pareja sana, pero seguimos eligiendo parejas tóxicas que confirman nuestra idea de que el amor siempre duele. Es como si tuviéramos un piloto automático que nos dirige hacia el mismo patrón de comportamiento, sin que nos demos cuenta de que nosotros mismos estamos saboteando nuestros propios deseos. Y aquí es donde entra en juego el autoconocimiento. Para poder romper estos patrones negativos y tomar el control de nuestra vida, es fundamental que nos conozcamos a nosotros mismos. Que entendamos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, cuáles son nuestros miedos y nuestras inseguridades, cuáles son nuestras creencias limitantes y cuáles son esos mecanismos de autosabotaje que nos impiden avanzar. La terapia, el mindfulness, la meditación o incluso un buen libro de autoayuda, pueden ser herramientas muy útiles para este proceso. No se trata de convertirnos en expertos en psicología, sino de tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestra propia vida, para entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos cambiar aquello que no nos gusta. Es como si, después de años conduciendo sin mirar el mapa, de repente decidimos detenernos y trazar una nueva ruta, una ruta que nos lleve hacia donde realmente queremos ir. Pero claro, no todo es tan sencillo como cambiar el chip y de repente empezar a ver el mundo color de rosa. Reconocer que somos parte del problema, que somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones, es un proceso que requiere valentía y honestidad. Es mucho más fácil culpar a los demás o al destino que asumir nuestra propia responsabilidad. Pero créanme, la recompensa vale la pena. Porque una vez que dejamos de ser víctimas y empezamos a actuar como protagonistas, recuperamos el control de nuestra vida y la capacidad de crear el futuro que deseamos. Dejamos de ser arrastrados por la corriente y empezamos a dirigir nuestro propio barco, incluso si la tormenta sigue rugiendo a nuestro alrededor. Además, es importante entender que no estamos solos en esto. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por momentos de dificultad, todos hemos cometido errores, todos hemos sentido que todo se nos venía encima. La diferencia está en cómo elegimos reaccionar ante esos momentos. Podemos quedarnos atrapados en la queja y el victimismo, o podemos aprender de nuestros errores, crecer como personas y seguir adelante con una nueva perspectiva. Y en este camino, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos animen a sacar lo mejor de nosotros mismos. Amigos, familiares, mentores o incluso un terapeuta, pueden ser aliados muy valiosos en esta aventura de la vida. Y ahora, después de toda esta reflexión, quizás se estén preguntando, entonces, ¿soy culpable de mi desdicha? Y la respuesta, amigos míos, no es un simple sí o no. Es más bien un depende. Depende de cuánto nos hemos dejado llevar por nuestros patrones negativos, depende de cuánto hemos actuado como víctimas en lugar de protagonistas, depende de cuánto nos hemos saboteado a nosotros mismos. Pero lo más importante de todo, es que tenemos el poder de cambiar esa situación. Tenemos el poder de dejar de ser nuestros propios enemigos y empezar a ser nuestros mejores aliados. Tenemos el poder de transformar nuestra desdicha en aprendizaje y crecimiento. Y ese, en mi opinión, es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. La responsabilidad, el autoconocimiento, el cambio de perspectiva y la acción son las claves para dejar de ser esclavos de nuestra propia historia y convertirnos en los autores de nuestro propio destino. No es un camino fácil, pero sí un camino que vale la pena recorrer.
Así que los invito a que reflexionen sobre sus propias vidas, sobre sus propias experiencias y sobre cómo pueden empezar a tomar las riendas de su propia felicidad. No esperen a que las cosas cambien por arte de magia. Actúen, crezcan, evolucionen y conviértanse en la mejor versión de sí mismos. Para concluir esta conversación tan profunda y reveladora, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos explorado esa sensación tan común de que todo nos sale mal, esa especie de espiral descendente que a veces parece no tener fin. Hemos analizado cómo en ocasiones nos convertimos en víctimas de nuestras propias acciones y decisiones, sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos los que estamos sembrando las semillas de nuestra propia desdicha. Hemos hablado sobre la importancia del autoconocimiento, de la responsabilidad, del cambio de perspectiva y de la acción como herramientas para transformar nuestra realidad. Y sobre todo hemos recordado que no estamos solos en esto, que todos hemos pasado por momentos difíciles y que tenemos el poder de cambiar nuestra historia. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta reflexión, por abrir sus mentes y sus corazones a un tema que a veces puede ser incómodo de abordar. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya dado algunas herramientas o ideas para afrontar sus propios desafíos. Recuerden que no están solos y que siempre hay una luz al final del túnel. Si este vídeo les ha gustado, si se han sentido identificados con lo que hemos hablado, o si tienen alguna opinión o experiencia que compartir, les invito a que dejen un comentario aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son súper valiosos para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les sea útil e interesante. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante o útil, les agradecería enormemente que le dieran un like, que lo compartieran con sus amigos y familiares, y que se suscribieran al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creciendo y a llegar a más personas que puedan beneficiarse de este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental. Y por supuesto, recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos buenos y malos, pero lo más importante es que aprendamos a navegar por esas aguas turbulentas con valentía, con amor propio y con la convicción de que somos los dueños de nuestro propio destino. Así que ánimo a brillar y a construir la vida que realmente desean. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual enorme y con la promesa de volver con más temas interesantes y reflexiones que nos hagan crecer juntos. Hasta la próxima, amigos.